Abra su Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 9. Vamos a estar leyendo libro de Hebreos, capítulo 9, el verso 16 y el verso 17 solamente. Así como están sentados, vamos a leer Hebreos 9, 16 y luego el versículo 17. Dice la Escritura de la siguiente manera: porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Lo voy a leer otra vez. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. En las Sagradas Escrituras hay muchos pasajes que son un poco difíciles de entender. A veces leemos el contexto y el antetexto de estos versículos, pero a veces hay cosas encerradas que necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a entenderlas. Y este capítulo 9 del libro de Hebreos es un claro hecho de que es un poco difícil entender completamente el sentido total de estos versículos. Pero hay cosas preciosas que nosotros podemos entender de este capítulo 9, principalmente el verso 16 y el verso 17, que nos está hablando de algo muy hermoso, de algo muy grande, de algo muy fuerte, de algo que muchos quisieran, que muchos tienen, que muchos tendrán y que muchos no tendrán. Y eso es un testamento. Un testamento es un legado. Un testamento es un pacto. Un testamento es dejado para un grupo de personas o para una persona, para bien o para mal. Para bien, si el que recibe el testamento y recibe el testamento para utilizarlo correctamente en el transcurso de su vida y hace bien en todo lo que hace, dependiendo lo que ese testamento haga constar, es para bien. Pero es para mal cuando muchas personas o una persona reciben un testamento, pero no lo saben usar, no lo pueden trabajar. Hay pleitos, hay iras, hay contiendas y hasta muerte cuando hay inconformidad en el corazón de alguien que dejó un testamento en favor de algunos o de una persona. Entonces puede ser para mal. Son benditos aquellos que tienen muchas posesiones y que saben trabajar con sus hijos las posesiones que tienen. Y saben que sus hijos van a llevar adelante lo que con esfuerzo, con sudor y aún con lágrimas, aquellos hombres o aquellas mujeres trabajaron por años. Y todo lo que han acumulado, tienen que dejárselo a alguien. Lamentablemente hay personas que no tienen a nadie. El caso típico aquí en los Estados Unidos es que hay personajes pero que tienen mucho dinero, muchas posesiones, muchas cosas valiosas, joyas, muebles, casas, carros, de todo, pero no tienen a alguien a quien dejarle heredado.
Entonces lo que hacen es entregar todo a una corte o entregárselo a un lugar de beneficencia, a un hospital, o entregárselo a alguna organización no lucrativa, porque no tienen a nadie a quien dejárselo. Se ha llegado al extremo que grandes millonarios han dejado todas sus posesiones a un par de gatos o a 2 perros para que los cuiden hasta que los animalitos mueran, y después, ¿quién sabe? Ahora yo quiero decirles que qué alegría para una persona o para varias personas que saben que son partícipes de un testamento, que son participantes de un testamento. ¡Qué alegría! Ahora, hablando de testamentos, nosotros tenemos que entender qué es un testamento. Un testamento es una declaración o documento donde consta en forma legal la voluntad de un testador. Ese es un testamento. Hay diferentes tipos de testamentos. Puede ser un testamento abierto. El testamento abierto es el que se otorga de palabra, se lee ante testigos y se protocoliza como escritura pública después para darle validez. Este es un testamento abierto. Pero también existe el testamento cerrado o escrito. Este testamento se otorga escribiendo el testador su voluntad bajo cubierta y sellado. Eso lo utilizaban mucho antiguamente, rara vez en este tiempo, porque en este tiempo moderno muchas cosas se han modernizado. Yo he visto que algunos hacen un testamento por internet o por su computadora, otros hacen un testamento por televisión. He visto algunos que dejan testado por televisión o grabado en un aparato muy moderno. Está también el testamento hológrafo. El testamento hológrafo es el que deja el testador escrito y firmado de su propia mano y que es adverado. Adverado quiere decir ante un licenciado y ante testigos, sean 2 o 3 testigos fidedignos. Y después esto también se protocoliza. En otras palabras, se lleva a la legalización y se le da una escritura tanto al testador como a todos los miembros que son herederos. Existe también algo que se llama fideicomiso. Un fideicomiso se hace en vida del testador, en vida, mientras está viviendo. Es una disposición por la cual el testador deja su hacienda o parte de su hacienda encomendada a la fe de uno para que la transmita a otro. Y un fideicomiso no tiene validez mientras el que ha hecho el fideicomiso está viviendo. Nadie puede decir, ningún hijo puede decir, voy a hacer caudal de esta escritura. Ninguna hija puede decir, voy a hacer caudal. Ninguna esposa puede decir, voy a hacer tal cosa con este testamento, con este fideicomiso, que es parte de un testamento. Nadie puede hacer nada mientras el testador está viviendo. Ahora quiero decirles, en base a lo que dice la palabra de Dios, el testador verdadero es Jesucristo. Porque en su sacrificio, el Señor Jesucristo obtiene el perdón para el pecado de todos. Esta es una de las primeras cosas importantes en la persona de Jesús
como el verdadero testador. Él se recordó de una humanidad perdida. Él se recordó de una humanidad extraviada. Él mismo dijo que la humanidad, cuando Él estuvo aquí, estaba como ovejas que no tenían pastor. Si los israelitas eran ovejas que no tenían pastor, ¿en dónde quedamos nosotros los gentiles? No teníamos derechos, no teníamos voto, no teníamos ciudadanía. Éramos vistos como perritos y éramos vistos como nómadas, que no teníamos nada. Aunque el rico gentil era millonario, no valía. No importando su riqueza o la grandeza de su poder humano, no valía. Simplemente porque no era judío, porque no era del pueblo de Israel. Una mujer sirofenisa se acercó al Señor Jesucristo y le dijo: Señor Jesús, mi hija está malamente atormentada de un demonio la posee, está en mi casa y mi hija está endemoniada. Y el Señor Jesucristo le dijo: ¿qué tengo yo contigo, mujer? Yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Simplemente porque esa mujer era gentil. No tenía derecho. Pero la mujer fue sabia. La mujer fue perseverante. La mujer se ganó el corazón de Jesús, porque la mujer tomó el camino de la humillación. Dice la palabra: porque todo aquel que se ensalzare será humillado, pero aquel que se humilla delante de Dios será exaltado. Entonces la mujer, cuando oyó que Jesús le dijo: yo fui enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, quiere decir, yo vine a salvar a Israel, a sanarlo, a liberarlo, a ayudarlo, a bendecirlo, pero a ustedes no. Pero la mujer se humilló la primera vez y le dijo: Señor, por favor, socórreme. Y el Señor Jesús le respondió: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos, a los perritos. Óigame, hay muchas personas, abro un paréntesis, hay muchas personas en este tiempo que cualquier palabrita que se le diga ya no le gustó. Así estamos en el tiempo moderno. Por cualquier cosa se ofenden. Cierro el paréntesis. Aquella mujer no se ofendió porque tenía una gran necesidad y se volvió a humillar y le dijo: sí, Señor, es cierto, pero aún los perritos comen de las migajas de sus amos. Figurativamente, aquella mujer le estaba diciendo: dame aunque sea una migaja, porque yo lo que deseo es que mi hija sea salva. Aleluya. Se ganó el corazón de Jesús y le dijo: mujer, grande es tu fe. Sea hecha contigo como tú quieres. Y dice que cuando aquella mujer regresó a su casa, su hija estaba totalmente sana, porque ella había creído en el Señor. Damos gracias al Señor Jesús porque Él se recordó de nosotros en nuestra miseria. Porque cuando el hombre peca y vive en pecado y transita el camino del pecado, ese hombre es un miserable. Esa mujer es una mujer miserable, porque está caminando en el camino horroroso del pecado. Pero aunque los hombres caminen en el pecado, Dios tiene grande misericordia y se recuerda de nosotros. Porque el Hijo de Dios no vino para condenar al mundo,
sino vino para salvar al mundo. Cristo se recordó de nosotros en nuestra miserable situación pecaminosa. Él, viniendo a la cruz del Calvario, presentó una ofrenda voluntaria, pero fue una ofrenda de amor delante del Padre primero y delante de toda la gente. Muchos no entendieron lo que Jesús estaba haciendo. El Padre Dios sí entendió que Jesús hizo un sacrificio delante de Él para que la humanidad tuviera una oportunidad de alcanzar el perdón de sus pecados. Amigo y amiga, nadie te puede perdonar. El clérigo, el pastor, el evangelista, el que te entrega la palabra, no te puede perdonar. No tiene ninguna autorización de perdonarte. El único que te puede perdonar verdadera y correctamente es Jesucristo el Señor. Nosotros teníamos que ser castigados. Nosotros teníamos que recibir el peso del castigo en nuestras vidas. Nosotros teníamos que pagar por nuestro pecado. Ni entendíamos cómo, ni sabíamos por qué en nuestra ignorancia pecaminosa. Nosotros teníamos que ser lacerados por nuestros pecados. Pero en virtud de lo que Jesús ha hecho, la deuda de nuestra maldad ha sido pagada. La desobediencia perdonada. Y la barrera que nos dividía entre Dios y nosotros, retirada. Porque Jesús, el Hijo Santo de Dios, por así decirlo, fue nuestro mediador, el puente que nos llevó hacia el Padre. Y bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, porque Él lo hizo en favor de nuestras vidas. Otra cosa más, el sacrificio de Jesús abre la oportunidad para una nueva vida hacia el futuro. Muchos no quieren un futuro nuevo, un futuro bueno, porque viven en todo lo que sucede en esta tierra. Descubren nuevos vicios y se meten a ellos. Descubren nuevas oportunidades para adulterar o fornicar y se meten en ello. Descubren nuevas veredas de inmundicia, de perdición y caminan en ellas. Y están constantemente viviendo una vida perversa y una vida vieja y torcida. Pero el Señor Jesucristo en su sacrificio abrió un sendero nuevo para un futuro brillante. Y lo más importante, el Señor Jesucristo nos abrió el acceso a la comunión con el Padre. Por eso dice la Escritura que nosotros hoy en día podemos entrar, los que creemos en Jesucristo, los que amamos al Señor, los que vivimos delante de Él, tenemos entrada confiadamente hasta el trono de la gracia. Sea el nombre del Señor glorificado. Ahora, en tercer lugar, ¿cuál es el contenido de este testamento que Jesús instauró? ¿Cuál es el contenido de esta herencia preciosa que el Señor instauró? Por lo menos tiene 4 cosas. La primera, el perdón de pecados y la salvación. Hebreos 9, 24 al 28 nos dice muy claramente que Cristo fue ofrecido una sola vez en la cruz del Calvario para alcanzar perdón y salvación
para el hombre. Hay un corito muy precioso que dice: no confundas religión con salvación. No confundas religión con salvación. Religión la tiene mucha gente, pero salvación es algo que se siente. La religión te enseña a doblegarte ante un ídolo, pero no tienes salvación. La religión te enseña a rezar. La religión te enseña a ir a un confesionario para hablarle a un hombre de tus pecados y de tus errores y maldades. La religión te enseña un camino que no es verdadero, porque hay muchos religiosos que son muy religiosos, pero están en diferentes actitudes paganas. Cargan dentro de su corazón costumbres paganas. La salvación es algo especial que solamente el Señor da. Primera de Pedro 2, versículo 21 al versículo 22. Dice la Sagrada Escritura de la siguiente manera: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Verso 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. En segundo lugar, el contenido de este testamento es vida. Y algunos dirán: pero no estoy viviendo. Sí. ¿No estoy sintiendo? Sí. ¿Tengo 20, 30, 50, 80 años? Sí. Pero ¿qué tipo de vida llevas? ¿Qué calidad de vida llevas? ¿Qué orden en tu vida llevas? La vida que el Señor da y que el Señor ofrece en su testamento es vida abundante, estilo de vida, calidad de vida. Todo lo que el hombre hace lo enloquece. Todo lo que el hombre hace lo entorpece. Muchas cosas que el hombre practica en el mundo o en el pecado lo vuelve un hombre comprometido y esclavizado. Y después, cuando va a morir, muere en una forma agónica, muere en una forma horrible que no sabe ni a dónde va. Pero cuando un cristiano evangélico muere tranquilo, muere en paz, muere con esperanza. Solamente cierra sus ojos, da el último suspiro, y hasta miran ángeles, como los ángeles los están llevando al seno de Abraham. Morir así, cualquiera muere. Pero morir sin Cristo es la muerte más trágica que una persona pueda tener, porque no va acompañado de ángeles, ni con la ayuda de Dios. Los demonios lo llevan a los propios infiernos. Juan capítulo 10 y verso 10 dice: yo, Jesucristo, he venido para dar vida, y para dar vida en abundancia. Esta es parte del testamento. La verdadera vida se encuentra en Jesucristo. Número 3. Es una herencia incorruptible. Qué maravilloso es esto.
El Señor Jesucristo dijo: no hagáis tesoros donde los ladrones roban, minan y hurtan, donde el orín corrompe, donde todo se descompone, mas haced tesoros en el reino de los cielos, porque en el reino de los cielos hay seguridad, no hay ladrones, no hay pobreza, no hay desgracia. Tenemos una herencia incorruptible. Por eso nosotros los cristianos evangélicos podemos decir: somos ricos. Somos ricos. Aleluya. Y alguno dirá: pero no tengo ni carro, no tengo ni casa donde vivir, no tengo ni bicicleta, no tengo ni moto, no tengo mucho dinero, apenas estoy comiendo 2 veces al día. Pero si tú tienes a Cristo en tu corazón y en tu vida, y el Espíritu Santo dirige tu vida, no importa si no tienes todas estas cosas. Pero si estás dentro del testamento, estás en un stand-by, estamos en un stand-by. ¿Cuántas veces cuando en nuestra cartera no hay billetes de a 100 o de a 20 o de a 50? ¡Uy, cuánta preocupación! Queridos amigos y hermanos, a veces no tenemos esos billetes de 100, de 50 y de a 20 en nuestra cartera. Pero sabemos una cosa: el Dios que nos ha llamado, el Dios que nos ha dado su evangelio, el Dios verdadero, Él es proveedor. Y Él nos ha puesto en un testamento que no se corrompe, no es corruptible, no se destruye. Ese testamento está vigente y todavía falta algo que le diga en esta preciosa hora. Ese testamento también es incontaminado. Dice el libro de 1 Pedro, dice que es un testamento incontaminado. Contaminado quiere decir que nadie lo puede tocar para contaminarlo, para ensuciarlo, para cambiarlo, para cambiarle su sentido. Nadie puede tocar ese testamento con manos sucias. El diablo no lo puede hacer. Porque ese testamento dice que tú y yo, hermano y hermana, si te has entregado a Cristo, reconciliándote con Él, si has entregado a Cristo y has confesado tus pecados a Él y te has convertido a Él, estás dentro del testamento de herencia incontaminada. Que no te engañe el enemigo, que no te engañe el diablo, porque el diablo no puede tocar ese testamento glorioso que Cristo compró en la cruz del Calvario por ti. Y otra cosa más de ese testamento precioso es que es inmarcesible. Inmarcesible quiere decir que no se puede marchitar. No se marchita. No se arruga. No se desguaja. No se destruye fácilmente. Han pasado más de 2000 años desde que Cristo murió en la cruz del Calvario, pero este testamento, aleluya, en favor nuestro, sigue vigente. Su declaración está vigente. Aleluya. Nadie lo puede quitar. Y la cuarta cosa que tiene este testamento glorioso, la cuarta cosa de su contenido, es de que hay promesa de vida eterna. Promesa de vida eterna. Si los grandes millonarios pudieran comprar la inmortalidad, ellos podrían decir: ¿cuánto debo de pagar
por la inmortalidad. Desde tiempos muy antiguos, por ejemplo en Egipto, grandes faraones como Tutankamón, de ese personaje se han hecho exposiciones alrededor del mundo para mostrar su forma y todavía muestran su esqueleto. Fue enterrado con mucho oro, piedras preciosas y con objetos muy raros, objetos antiguamente hechos. Pero si Tutankamón, con toda su grandeza, siendo un joven todavía, un joven emperador egipcio, no conoció a Cristo, se perdió eternamente. Yo tuve la oportunidad de ver una exposición de ese personaje. Todo lo que el hombre haga por ser más longevo, o sea, se le extiende, o cuántos quisieran que se le extienda su vida. ¿Para qué mucha gente quiere la vida en la borrachera? Quieren más años para seguir bebiendo licor, libando licor. Quieren más años para estarse inyectando droga. Más años para embrutecerse el cerebro. Hay tantas personas que son esclavos de una cosita así que se llama cigarro. Tan delgadito, más delgado que mi dedo meñique. Pero esa cosita así los tiene cautivos, los tiene esclavos. ¿Para qué quieren más años si son esclavos? Está establecido por Dios. Y aquí nadie puede hacer alguna cosa difícil o imposible para alargar su vida, porque Dios dijo que los años de vida del hombre serían 70 y a lo más 80, y si alguno se pasa, pues ya es por la gracia de Dios o porque Dios le alargó la vida por su conducta o su comportamiento. Pero está establecido por Dios que el hombre muera una vez y después de eso viene el juicio. Querido amigo y amiga que me estás oyendo, con todo mi corazón te lo digo, yo no deseo que pierdas la vida y vayas a un lugar de fuego, de dolor, de angustia, del cual nunca saldrás. Lo que deseo con todo mi corazón es de que tú te entregues a Cristo, conozcas al Señor y su salvación, para que tú vayas a un lugar celestial, a algo que se llama cielo. Tú no puedes ir al cielo por tu propia voluntad, por tu propia obra, por tu propio trabajo o por todo lo que tengas. Tú no puedes alargar tu vida ni comprar la salvación. Jesús es el único que te puede dar la salvación y que te puede llevar al cielo. Cristo en la cruz del Calvario, muriendo con dolor en un sacrificio horroroso, el Señor compró la inmortalidad para todo aquel que crea en Él. El único que compró la inmortalidad para los seres humanos. Pero es necesario que tú hagas tu decisión por Cristo Jesús. Dice la Escritura en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 8 al verso de 10, de la siguiente manera. 2 de Timoteo 1, 8 al 10, dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo,
no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Este es el cuarto contenido de este testamento eterno y glorioso. Mi pregunta es en esta mañana, en esta hora es, ¿estás tú dentro de este testamento? Porque hay algo glorioso. El testamento fue firmado ya. Y no fue firmado con un dedo o con una pluma de aquí abajo. El testamento de Dios fue firmado por la sangre preciosa de Cristo. Ya está firmado. Por eso este testamento tiene validez. Es un testamento bueno, interesante y necesario para toda persona. Porque ya ha sido dado y firmado por la sangre de Cristo. Quiere decir que si yo he entregado mi vida a Cristo y soy del Señor Jesús, soy heredero legítimo de las herencias celestiales. En esta hora busca a Dios, entrégate al Señor, camina con el Señor, no pierdas la bendición